Hay un proceso de gloria que se manifiesta cuando la iglesia toma su lugar en el propósito eterno de Dios. Y hay dos fenómenos, y es por eso que el Señor nos ha llevado a ir empezando a elaborar algunas cosas que son principios fundamentales o son principios apostólicos. Y lo primero tiene que ver con que la iglesia primeramente sube. Génesis 1, subía un, ¿cierto? De Adamá que regaba. De Eres, lo hemos dicho tantas veces y ahora se me dan vuelta las cosas. Subía un vapor, ¿cierto? De Eres que regaba Adamá. Entonces Yahweh Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y fue el hombre un ser viviente. Antes de partir este tiempo queremos mandar un saludoso, cariñoso. Queremos mandar un saludo caluroso, eso era, a nuestra amada pastora Anita. Hermano, ¿nos permitimos un minuto de confianza? Dese vuelta, mire la cámara para arriba y dígale: pastorita, la amamos. Dígale. Le damos un aplauso a la pastora que no pudo estar hoy día con nosotros. Y eso pasa, hermano, porque algunos llegan acá con unos virus, hermano, y se los tiran en la cara. Pues eso no se hace, pues, hermano, no se hace. Entonces tiene que procurar tomar sus provisiones, pero esperamos su recuperación. Ella ya estaba ayer bastante recuperada, pero usted se dio cuenta de lo que pasó acá. Mucho calor, mucho, ¿cierto? Transpiración. ¿Y cómo estaba afuera después? Heladísimo. Entonces le mandamos un saludo a nuestra pastora. Pastora, jefa, no voy a pasar los 45 hoy día, tranquila. Dos procesos. El Señor viene y la iglesia sube. Hay un proceso de encuentro. Ese encuentro glorioso es donde se produce la transformación de lo corruptible en incorruptible. Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Proceso, harpazo, proceso de subida. Cuando aceptamos los procesos de Dios en nuestra vida, entonces viene un proceso de subida, un evento. La subida es un proceso. Es el proceso formativo. El harpazo es un momentum. Es un momento. ¿Cómo eso? Es un momento, hermano. Es un cambio de posición gloriosa del Señor. Por eso Pablo no alcanza a darse cuenta y decía: no sé si era hombre, no sé si era ángel, no sé en qué estado yo estaba. No sé decirlo, pero fui llevado. Un harpazo vino sobre mí. Eso tiene que venir sobre la iglesia. Hermano, eso no es allá, eso es acá. Es hoy, es en este tiempo. El tiempo en que la iglesia sube al encuentro y el Señor manifiesta la nube de gloria. Y Él, por eso la Escritura dice: Él viene sobre las nubes, sobre el testimonio. Él se para sobre el testimonio de la iglesia, que es testigo de la gloria del Señor. Bendito. Entonces, dice: los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y ahí estaremos siempre con el Señor. Y ahí está hablando de un proceso de permanencia. Ya no un día sí, un día no. Porque eso es lo que hace el proceso del Señor: llevarnos a la permanencia. Os he enviado para que deis fruto, y ese fruto permanezca. Y hoy día vamos a empezar a ver algo que como iglesia tenemos que empezar a construir a la luz de lo que el Señor empezó a mostrar en relación al tiempo que tuvimos ayer.
Porque el año 14 habla de un proceso de edificación, en donde se empiezan a establecer las primeras paredes. Eso es el año 14. En el año 14 el apóstol Pablo subió, vivió un proceso, otra vez, proceso. Arabia, qué sé yo, año 14 subió a Jerusalén. Porque el año 14 es fruto de un yod, que es la mano de Dios, pero también esa mano o ese proceso de Dios en la vida de nosotros va a generar una puerta abierta, una ventana para establecerse en un tiempo nuevo. Y ahí nos hacía sentido entonces por qué el Señor nos pone a construir esta cosa. Es como para ponerle a tono. No sé si se dio cuenta de eso. ¿Se entiende? Es como para ponerse a tono. Entonces esto es muy glorioso. Pero también pasa otra cosa, que el año 14, según las instancias que tuvo Israel entre que sale de Egipto y llega a poseer la tierra, son 42 estaciones, que corresponde al proceso de embarazo. Y la estación 14 es muy gloriosa, porque habla de esto de levantar muralla, pero también habla de trompetear. Y aquí nos quedamos para adentro, hermano, porque conversábamos con la pastora a la luz de un hecho que se generó en nuestro discipulado. Entonces el Señor nos visitó. Hay una persona que llegó justo en este tiempo a esta congregación. Entonces nos llamó poderosamente la atención dos condimentos que tenía ese asunto. Entonces conversábamos con la jefa y decíamos: aquí hay algo que no lo estamos entendiendo. Aquí hay algo que el Señor nos quiere mostrar a través de esto. Y nos dimos cuenta ayer, a través de este trompeteo que empieza. Y que, ojo, en este lugar nosotros comenzamos en diciembre. En diciembre se preparó todo, se hicieron los preparativos, ¿cierto?, para un retiro que hubo. Entonces, que era de la familia, me acuerdo. Es que la iglesia corrió para armar todo esto, hermanos. Y fue los que estábamos en ese, ¿cierto?, saben qué pasó. Algo muy similar a lo que está pasando ahora. 14 años. Entonces, nos llamaba la atención porque esta persona estaba relacionada con trompeta, porque toca trompeta. Entonces, en el discipulado decimos, nosotros entendemos de parte de Dios que esa persona llegó en un tiempo, y llegó en un tiempo de Dios. Porque todos obedecemos a aspectos del reino que se están desarrollando. El carácter que Dios trae en cada uno de nosotros viene a incorporar la gloria de Dios, que se empieza a edificar en un lugar. Entonces, las personas no llegan de casualidad. Nadie, hermanos, nadie llega de casualidad. Llegan en un tiempo. Y es por eso que el último tiempo de la administración hoy día era relacionado con los huesos, que se reagruparan. Y hoy día vamos a ver por qué. Porque es sumamente importante entender el sacerdocio dentro de la dispensación de Dios, de cómo Dios administra las cosas. Y el deseo de Dios, desde que llama a Abraham y desde antes, era tener un reino vamos de nuevo, un reino ¿se entiende? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué Dios tiene un deseo? Y aquí es muy interesante entender cómo Dios trabaja. La Escritura dice que el cielo es su trono. El cielo es donde Él asienta su gobierno. Pero la tierra es el estrado de sus pies. Por lo tanto, la extensión de su reino, ¿dónde está? Es donde Él pone los pies, en la tierra. Esa es la extensión. El cielo está en pugna. No, Señor. En el cielo está el trono. Y usted me va a decir: pero es que sabes que en el segundo cielo hay no sé qué cosa. Sí. Pero principados y potestades fueron
creados en Él, por Él y para Él. ¿Hay pugna en los cielos? No hay pugna. Hay gobierno. Entonces hay algo importante dentro de esto. Que el deseo de Dios, ¿cuál fue? Tener un perfecto. Muy bien. Entonces, empecemos a verificar algunas cosas. Para usted que es un sacerdote. ¿Qué es para usted un sacerdote? Un gobierno. Un gobierno. Por acá se cita Ministra. ministra. Mi pastora amada, ¿qué será un sacerdote? ¿Para qué será un sacerdote? Para ofrecer al Señor toda alabanza, toda adoración y presentar al pueblo también. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Muy bien. ¿Un sacerdote? Uno que el sacerdote es el que intercede entre el que está en medio, el que intercede. Es que se me fue la idea. El mediador entre Dios y el hombre. Ahí está. Muy bien. Entonces es por eso que el Señor vino como sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque el problema está en la tierra. Hay alguien que tiene que mediar. ¿Mediar qué? Tiene que acercar al hombre con Dios porque había una separación eterna desde el pecado. ¿Cómo se produjo esa separación, Jimenita? Por la introducción del pecado y de la ley del pecado y de la muerte en Edén. ¡Wow! En Edén se produjo esto, ¿sí o no? El hombre estaba en una posición de gloria. Entonces el Señor, como sumo sacerdote, viene a mediar, a acercar. ¿Cómo lo hace para acercarnos? Mediación. Esto es hermoso. Porque vuelva a lo mismo. El problema no está. ¿Dónde está el problema? Y ahí está el punto. Es por eso que Moisés, al entrar en la tierra, en el lugar santo, ¿qué le pasó con sus neumáticos? ¿Qué le pasó a los neumáticos de Moisés? Se los tuvo que quitar. ¿Por qué? Porque estaba en Tierra Santa. Porque estaba en otro lugar. Vuelvo a lo mismo. El problema está en la tierra. El problema está en la tierra. Entonces, darnos cuenta de que para unificar, diga conmigo, unificar, hacer uno, estas dos realidades, tiene que haber mediación. Tiene que haber mediación. ¿Qué es lo que busca en una mediación familiar? ¿Qué es lo que se busca, Jimenita? Se busca llegar a partir de un conflicto que existe, que puedan llegar a un acuerdo entre las partes que están distanciadas. ¿Te das cuenta? Busca establecer algún pequeño acuerdo, algún lazo que ponga fin a un conflicto. Y vemos al Señor haciendo esto de forma gloriosa al principio. ¿Se acuerda? Cuando el hombre peca, ¿qué fue la primera conciencia que les vino? Que estaban. ¿Y qué hizo Dios? ¿Cómo los cubrió, Lucecita? ¿Cómo los cubre? Con su amor. ¿Con su amor? Con el cordero, con el sacrificio. No dice la Escritura que les puso piel de cordero, dice que les puso piel de cordero. Por ende se deduce que lo mató. La primera vez que aparece la propiciación es en Génesis 1. Ahí aparece la primera vez cómo el Señor propicia. Y lo viste, lo vio desnudo y lo viste con cordero. Entonces es muy importante entender la acción sacerdotal en este tiempo. ¿Y dónde empieza
el reino de sacerdotes? ¿Dónde empieza? ¿Dónde empieza un reino de sacerdotes? ¿Dónde empieza el reino de sacerdotes? El Señor vino como sumo sacerdote. El sumo sacerdote oficiaba de una manera. A ver. Porque era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Ahí tenemos un rey y sacerdote. Va a ser muy importante en este tiempo Melquisedec. Y se ministró. Se ministró. Porque nosotros tenemos que darnos cuenta cómo en este tiempo se tiene que establecer un sacerdocio. Viene un cambio de sacerdocio en nuestra vida. Nosotros tenemos que entrar en Cristo. ¿Cómo estoy diciendo esto? Si el sacerdocio es uno, sí. Pero nosotros aquí nos vamos a empezar a dar cuenta que puede ser que nosotros ministremos a través de un sacerdocio antiguo. Puede ser. Porque esto tiene que ver con cómo nosotros nos acercamos. Esto tiene que ver con cómo nos acercamos. Hay una instancia en que el sacerdocio se manifiesta en el Antiguo Testamento en términos del pueblo. Estoy hablando de pueblo. ¿Y por qué es importante el sacerdocio? Porque no hay gobierno si no hay sacerdocio. No hay. No es que el Señor venga a hacer un reino de reyes y de sacerdotes. Sin sacerdocio no hay gobierno. No hay. ¿Por qué? El cielo es mi trono. Ahí está el gobierno. Pero a través del sacerdocio se une la tierra, el corazón y la mente, el cielo. ¿Se entiende? Es a través del sacerdocio en lo que viene a unificar, porque a veces sentimos de una manera y pensamos de otra. Se unifica a través del sacerdocio. El sacerdocio entonces es establecer mediación. ¿Para qué? Para acercar las partes. ¿Y cómo vemos esto? Porque el Señor Dios estaba esmerado. Su deseo era tener un reino, un pueblo, dice, un pueblo de sacerdotes. Y es interesante esto, porque el primer lugar donde esto se da es en Éxodo 19:1. Mire qué interesante esto. Para poder darnos cuenta cómo el Señor empieza a tratar nuestra vida para llevarnos a una atmósfera de gobierno. ¿Alguien puede leer, por favor, ese Éxodo 19:1? Vamos juntos. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de ¿de dónde habían salido? De Refidim. Y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Acampó allí Israel. Perfecto. ¿Qué significa acampar? ¿Asentarse?
¿Qué significa campamento? Fuerte. Humilla, aprender a inclinarse. Por lo tanto, un campamento es el conjunto de personas que aprenden desde aquí a inclinarse. Y esas 42 estaciones son procesos que nos llevan ¿a qué? A inclinarnos. ¿A inclinarnos en qué? Depende del carácter del lugar. Depende del lugar. Es la inclinación. Ellos acampan. Y en este acampar están en Refidim y llegan a Sinaí. Escuche bien esto, muy interesante, porque esto nos va a hablar del llamamiento de Moisés. ¿Cómo? Sí, nos va a hablar del llamamiento de Moisés. ¿Por qué? Porque ellos están en Refidim, que viene de la palabra Rafá. ¿Qué necesitaba Israel en esa estación? Sanidad. Para poder ir a la estación 12. Refidim es la estación 11. ¿Cuál es la característica de la batalla de Refidim? Quienes empezaron a quedar atrás. ¿Se acuerda? Refidim, ahí fue. El pueblo se cansó. Y se empezaron a quedar atrás. Los cansados y los fatigados. Cansados y cargados se empezaron a quedar atrás. ¿En qué consistió el proceso de sanidad? Moisés subió al monte. Subió. Y al lado de él, sacerdocio. Aarón, sacerdocio. Aquí hay que mediar, estos están cansados, hay que mediar. Hermano, cuando estamos cansados hay que ejercer sacerdocio. Por eso, ¿cómo terminamos ayer? Cambio la pregunta. Toda la gente que ha venido a trabajar, el sábado pasado fue un tremendo desgaste de trabajo, ¿cierto? Ayer terminó la jornada y terminamos con la lengua. Cuesta llegar al día de hoy, ¿cierto? Estoy hablando naturalmente. Sin embargo, el Señor nos decía sacerdocio. Cuando tú entras en el sacerdocio, el Señor te renueva la fuerza. Pero aquí estaban cansados y cargados. Se sube y se establece el sacerdocio. Aarón y Ur. Ojo, Aarón, sacerdocio. Ur, la llama. Sus ministros ardan como llama de fuego. El proceso de iluminación. ¿Para qué? Para llegar a Sinaí. Y esto es muy glorioso, porque el Señor quiere sanar esto primeramente a través del sacerdocio. Sanar el corazón para llegar acá, a Sinaí. ¿Qué significa? Espina o zarza. ¿De qué se acordó? ¿De qué se acordó? De la zarza que estaba ardiendo. Esto es muy glorioso. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros empezamos a entender cómo opera esta zarza ardiendo, tenemos que darnos cuenta de este Moisés, de este Éxodo 19. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegan a Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí. Acampan en el desierto. Algo había que aprender ahí. Llegan a Sinaí. Algo había que aprender.
Ya lo primero que aprendimos, inmediatamente llegamos a Sinaí. ¿Qué aprendimos? Lo primero. ¿De qué nos acordamos? Campamento. ¿Qué más? ¿Sinaí es cualquier lugar? ¿Qué hay en Sinaí? ¿Qué significa Sinaí? Zarza. 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 Eso, lo primero que me viene es Moisés enfrentando la zarza. Mira qué interesante esto. Y Moisés subió y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Esto es muy potente. Éxodo 19. Llegan a Sinaí. Hay un mensaje para dos. Hay un mensaje para dos. Y está relacionado con el diseño. Estas palabras: así dirás a la casa de Jacob. Hay un mensaje que es para las casas. Y hay otro mensaje que es para los hijos. ¿Puedes poner el monito, mi hijita hermosa? El que nos tiene ese. El primer mensaje es para las casas. El primero. El segundo es para los hijos. Qué curioso que diga las casas de Jacob, no habla de las casas de Israel. ¿Qué está diciendo aquí? Vienes de una transición. Estás llegando, estás enfrentando la zarza, pero ahora como pueblo. Cuando Moisés enfrentó la zarza, ¿qué le llamó la atención? Que no se consumía, uno. Y lo otro que le llamó la atención es que alguien, escuche, le hablaba, un ángel le habló de en medio de la zarza. Esto cambia todo. Alguien le habló de en medio. Y ayer decíamos esto: el que está en medio es Jesucristo, el ángel del Señor. En esta etapa revelándose en el lugar santo, en la vida de Moisés. En esa etapa revelándose de en medio de él. Por eso que el verbo vino a tabernaculizar y se puso en medio. Cuando somos casa, entonces, cuando Cristo está en medio, estamos en el lugar santo y nos enfrentamos a la zarza. Ahí empezamos a hacer casa. Ahí empezamos el proceso de ser casa. Y para esta casa espiritual, 14 años en donde por diseño del Señor se están construyendo las paredes. Y esto es muy glorioso, porque no hay techo. Y si no hay techo, ¿qué es lo que hay arriba? En la cuarta generación volverán a este lugar. En la cuarta generación volverán a este lugar. ¿A qué lugar? Van a vislumbrar el Shamayín. Van a vislumbrar ¿qué cosa? El diseño glorioso puesto en el cielo, pero ahora establecido en la tierra. ¿Se da cuenta? Entonces aquí se está generando algo que es maravilloso y que tiene un cumplimiento cronológico en diciembre. ¿Qué? Sí, tiene un cumplimiento. Las paredes están empezando a ponerse, porque es el Señor quien habla a la casa. Se viene a establecer, pero te abre un Shamayín. No hay techo. Y ahí está la clave de lo que pasa ayer. Ay, que celebramos Sukkot y nosotros con las palmeritas. No, no es eso. No se pierda. Ojo, no se pierda con eso. No se pierda. Es muy glorioso, pero es mucho más. Tiene que ver con lo que Dios está revelando a la casa. Y el Señor ha traído un tiempo. Esto tiene un tiempo. Bendito el tiempo que el Señor puso a Pastora Pamela, que fue un tiempo glorioso. Claramente una manifestación resplandeciente de lo que es el tiempo profético. Glorioso. Y empezamos un proceso de transición. Estamos en esto, 14 años. En un tiempo de saltar. Ya las paredes se están poniendo. Estamos a cielo.
Entonces el Señor va a empezar a traer revelación. Está trayendo revelación. Pero no solamente revelación, va a empezar a generar la trompeta, la voz de la trompeta. ¿Qué es la voz de la trompeta? Revelación, profecía. No la profecía predictiva. No digo que esté bien o mal, hermano, entiéndame bien. La profecía de Cristo, que la gente empieza a profetizar de Cristo, a soltar la voz de Cristo, la voz de la trompeta. Eso es lo que se estableció ayer. Entonces viene, como diría por ahí un chico, viene Buenaventura, sí. Viene Buenaventura, sí, sí. ¿Por qué? Porque en esta transición el Señor está limpiando el tiempo profético. Lo está limpiando de hechicería, de distintas cosas. Lo establece en la palabra y trae la profecía, pero con la palabra profética más segura. ¿Se entiende? Llegar a este lugar entonces no es cualquier cosa. Llegar a Sinaí es llegar a este momento. Y hay un mensaje para las casas. Y hay un mensaje para los hijos. Y este es el mensaje. Vosotros visteis lo que hice a los... Este es el mensaje, hermano. Este es el mensaje. Esto se reúne en el Nuevo Testamento. Vosotros visteis lo que les hice a los egipcios. ¿Cómo os tomé? ¿Sobre qué? Dígalo fuerte. Los tomé, a ustedes los tomé sobre alas de águila. ¿Usted se siente así de repente? ¡Wow! La escritura aquí dice, es como os tomé sobre una cobertura angelical. Eso es. Eso dice. Los tomé sobre una cobertura angelical y os he traído a mí. O sea, los toma de aquí bajo la figura del águila, que tiene que ver con esa cobertura angelical por la naturaleza alada, y los empieza a jarpasear, a subir, a subir. Eso es lo que está diciendo acá. Os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, guardaréis mi pacto. No hay pacto si no está Cristo, hermano. Él pactó con nosotros. Nosotros por medio de Él. No intente pactar con Dios. ¿Qué le va a pasar al rato? No va a poder cumplir. Porque todo está decretado en muerte. ¿El hombre puede hacer la voluntad de Dios por sí mismo? No, Señor. Todo pacto es en Cristo. Y aquel que pactó es Cristo. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la... Ya lo decretó. Porque el problema está aquí. Y él aquí ya lo dijo. Mía es la tierra. Y vosotros me seréis un reino. Vosotros me seréis un mamlacá. Que viene de la palabra malak. ¿Qué es un malak? Ángel. Hay una canción por ahí. Me seréis un malak. Entiéndalo. El querub. El querub. Esto que estábamos mostrando. El querub es un malak. El querub es una estatura angelical, gloriosa. Por eso la palabra es para las casas y para los hijos. ¿Por qué? Porque aquí viene una transformación entre las casas de Jacob, que tuvo que vivir un proceso para llegar a ser Israel, pero ahora como casas. ¿Se da cuenta? Este es el proceso de transformación. Y la primera vista que aparece en la escritura es entre Refidim y Sinaí. Entramos en la casa. Ahí entramos en la casa. Mire lo que dice acá. Este reino, este Malak, de donde se desprende la palabra Melec, que es rey. Wow. O sea, un rey es alguien que tiene estratía angelical. ¿Qué piensa usted?
Sí. De la que sea. Usted sabe que hay una declaración por ahí que un rey de por allá por cerca de Inglaterra está declarado vampiro. ¿Usted sabía eso? Que es de la dinastía, no sé cómo se llama eso. Tiene un nombre. Mi pregunta ¿es de casta angelical? Sí. Sí, pero ¿de qué lado? ¿Entiende? ¿O usted cree que los tipos chupan sangre para que se viera en las películas? No, no, si el vampiro tiene que ver con qué, con una voluntad de sangre, por eso se alimentan de eso. Es una voluntad de sangre que empieza a infectar a los demás. No sé si se entiende. Esa película media rara, que no es bueno que las veamos y se ríen, porque hablan de eso, hablan de las voluntades de sangre. Eso está hablando acá. Pero un Melec es un rey, un Melec es una persona que tiene estrategia angelical, de la que sea. De la que sea. Unos van derecho a pérdida y los otros a salvación. Esa es la diferencia. Pero este reino no es cualquier reino. Es un reino de sacerdotes. Y aquí viene esta palabra que decíamos: un cohen, uno que medía, uno que se pone al medio, uno que se pone en medio. ¿Se puede poner cualquiera en medio? Todo es por medio de Cristo. Él está en medio. Él vino a establecer su casa en medio. Y todas las cosas se reúnen en Él, en el que está en Él medio. Estas son las palabras que dirás a los hijos, que van a ser un reino de sacerdotes y de gente santa. Y aquí la palabra santa es sagrado ángel. ¿Qué quiere el Señor con usted? Que cobremos la naturaleza divina, angelical, que seamos ángeles. Ese es el deseo de Dios. Ese es el deseo de Dios, hermano. Agradezco el entusiasmo que hay por esta buena nueva angelical que viene. Es que, hermano, ¿sabe lo lindo? Es que escucharlo como que no hace. El punto es cuando lo empiezas a vivir. Otro baile. Ese es otro baile. Entonces vino Moisés, llamó a los ancianos del pueblo. Escuche esto. Y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Se las expuso a los ancianos. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos. ¿De quién se acordó? De Pedro. Te seguiré hasta la muerte. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti. Escuche. He aquí yo vengo a ti en una nube espesa. ¿Entiende el símil? Yo vengo. Acabamos de leer Tesalonicenses. Hay un papel de la iglesia: subir. Y el Señor viniendo en nube de gloria. La nube de gloria es el testimonio de Cristo que está en cada uno de nosotros. Cuando entramos en el proceso de Dios, se genera esa nube. Y aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean. Entonces, ya sabemos que sacerdocio es mediar. Y sabemos de dónde parte este sacerdocio. Génesis 1, ¿cierto? O cuando el hombre en Génesis 2 cae. ¿Cierto que sí? Pero el Señor empieza inmediatamente, para mostrar la gloria de su Hijo, a establecer el llamamiento. ¿Qué llamamiento? Esta mediación que parte en Edén y se manifiesta en Cristo mismo. Es Cristo mismo, que el Cordero que está haciendo, que cubre, es la misma figura de Cristo.
este pacto, vuelve a establecer este pacto de gloria. ¿Por qué? Porque el deseo de él era un reino. ¿De qué? De ángeles y de sacerdotes. Y ahí está la figura hermosa. Por eso la escritura, cuando habla de profetas, el símil que hace es un malak, es un ángel, es un enviado, es un mensajero. Un apóstol es un ángel. Entonces la estrategia angelical parte en el lugar santo. Ahí parte. La estrategia, la transformación, el proceso de transformación angelical viene en ese lugar. Y el Señor instituyó para el sacerdocio a una tribu. ¿Qué tribu? Leví. ¿Cierto? ¿Ellos tenían heredad? No. ¿Cuál era su heredad? La heredad que el Señor le asignó, que era celestial. ¿Cierto? Pero es tan curioso, porque cuando uno ve al Señor, no ve que Él viene de un linaje de Leví. ¿No le ha llamado la atención eso a usted? ¿De qué linaje viene el Señor? Pero si los de Judá no eran sacerdotes, ¿por qué entonces el sacerdocio del Señor, que obviamente que viene de Melquisedec, pero eso lo veremos después, pero su linaje es de Judá? ¿Por qué? Génesis 29:34, para entender el sacerdocio y para entender cómo pueden operar algunos sacerdocios en nuestra vida. Leví significa unir, entretejer. Génesis 29:34, concibió otra vez y dio a luz un hijo. Esto viene de aquí, porque ellos fueron. Acuérdese de algo. El nombre de alguien va a marcar identidad y carácter en un lugar, si está en Cristo. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Es alguien que nace bajo un deseo. ¿El deseo de quién? De Sara, hermano, por Dios. Ya, no. De Lea. ¿Y usted sabe cuál fue el problema ahí? ¿A quién amaba Jacob? ¿Y qué pasó con la Lea? Jacob trabaja 7 años, conoce la historia. Y el día de la sagrada nupcia, ¿cierto? Escondida bajo el velo había otra faz. ¿Se entiende? Esta ya le había dado 3 hijos. 3 hijos. Este era el tercero. Y ella dijo: esta vez, ahora sí que mi marido se va a unir conmigo. Ahora sí que sí. El primero, nada, no me sirvió de nada. El segundo, menos. Ahora se va a unir conmigo. Mi pregunta es: ¿se unió? Eso es el sacerdocio levítico. Es un sacerdocio que no te permite unirte a Cristo. No te va a permitir unirte. Y aunque su carácter es entretejer, es unir, se podían unir. Podía unirse a algo que estaba en un deseo totalmente corrompido.
Y ahí está el punto. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de esta mujer, que es la que está triste, la que está deprimida, la que tiene los ojos caídos y que busca el amor en alguien. Y ahí está el problema, cuando nosotros prefijamos y nos centramos toda nuestra motivación en alguien. A Dios no le agrada eso. Él quiere que nuestra motivación esté en Él, no en una persona. Y es muy curioso, porque ves que nos ha tocado recibir a personas que vienen a decir: oiga, yo me puedo unirme a esta persona que sabe que como que a mí me gusta. Pero ya han hecho su pacto, ya lo tienen fabricado a la vuelta. ¿Ves que entran en eso? ¿Qué termina pasando? ¿Por qué? Porque hay que examinar lo que está pasando ahí. Y es lo mismo que está pasando acá. Es exactamente lo mismo. No se puede. Cuando tú fijas tu mirada en alguien y desvías tu mirada del Señor, se va a romper. Se va a romper, sí o sí. ¿Por qué? Porque nosotros la motivación es corrupta. La motivación se corrompió. Y lo que el Señor quiere es establecerlo de Él. Leví entonces significa unir, tejer, permanecer. ¿Pero bajo qué prisma? ¿Bajo qué prisma? ¿Cuál era la mirada de Lea? Ganar marido. Ganar al marido. No iba a poder ser. No pudo ser. Y aunque Leví fue una tribu que fue tremendamente celosa, porque recuerde que acá en esta estación Sinaí, ¿se acuerdan de la estación de Sinaí como pueblo? ¿Qué pasó con Moisés? Subió al monte. ¿Qué pasó con el pueblo? ¿Qué les pasó? Se empezaron a aburrir. Oye, qué demora. Pero mire, hermano, escuche esto, es muy interesante. Oye, qué demora en venir el Señor. Qué demora en venir Moisés. Sí. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Subir. ¿Qué se quedaron? Se quedaron abajo. Y crearon el becerro. Y los únicos que no estuvieron de acuerdo fueron los levitas. ¿Y qué hicieron? Corte de cabeza todo. Celosos. Esa fue la confirmación de llamarlo a sacerdocio, porque fueron los únicos que estuvieron de acuerdo. Pero el tema es el siguiente, es la motivación, hermanos. La motivación de la Lea era incorrecta. Era una motivación incorrecta. Por eso que tenemos que darnos cuenta que el sacerdocio viene de Judá. Génesis 29:35, el sacerdocio de nuestro Señor viene de Judá. ¿Por qué? Porque es Lea que cambió de actitud. Le cambió el corazón. Le cambió el corazón. Se sanó. ¿Se sanó de qué? De estar pero obsesionada con su marido y no poner su mirada en el Señor. Es una obsesión. ¿Y qué pasó acá? Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: esta vez salgo de acá, esta vez alabo, esta vez entro en un proceso de alabanza, esta vez entro en mi proceso de Dios para constituirme en alabanza para Él. Saco mis ojos del Jacobo y pongo mis ojos en el Señor. Y ahí está el cambio. Ahí es donde viene el cambio que como casa debemos entender. ¿Por qué? Porque estos dos sacerdocios en este tiempo nos pueden hacer o una proyección de lo del Señor en nuestra vida, o nos van a producir un estancamiento. ¿Por qué? Porque el Señor se cansó del sacerdocio levítico. Se cansó de la muerte de animales. Él se cansó de eso. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque la gente pecaba.
traía el animalito. ¿Qué pasaba con el corazón? Sacerdocio levítico. Pero el sacerdocio del linaje de Judá habla de un David que dice: he aquí yo vengo a hacer tu voluntad. ¿Dónde estamos? ¿Cómo venimos? ¿Cómo nos acercamos? Y aquí claramente tenemos que ver qué sacerdocio opera en nosotros. Porque una cosa es declarar el nombre del Señor y otra cosa es que ese nombre se establezca. El Señor nos guíe en este tiempo. Póngase de pie y oremos al Señor.